Me digas. Bien, ahora sí. Bueno, vamos a volver a empezar. Bienvenidos todos al discurso de presentación de la arquitecta Mónica Bertolino y del arquitecto Gabriel Romero. La arquitecta Mónica Bertolino es graduada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, y conforma el estudio Bertolino Barrado junto a Carlos Barrado en Córdoba. Ha obtenido diversos premios a nivel nacional e internacional. También ha publicado obras y producción teórica en reconocidos medios nacionales e internacionales, y es cofundadora y directora de Red Sur. Así que bueno, la dejamos a Mónica. Muchas gracias. Comparto. Graba Jimena, ¿no? Espera, ¿está compartida, Jimena? Está compartido y estamos saliendo por YouTube y queda grabado en YouTube. Está compartido, pero todavía no vemos la pantalla completa. Claro, es lo que me pasa que no veo. Es como que si no se hubiera cargado. Voy a volver a... Es raro, pero bueno, porque lo hemos probado, pero... Tarda un poquitito, no te preocupes. Bueno, espera un segundo. Hola. Sí. Buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Hola, Mónica. No sé quién... no te veo, pero sí sé quién sos. Me reconociste. Sí, Fernando, sí. Estoy con cámara, con todo. Que no puedo... Mónica, acá Cora. Hola, Cora. Ahora voy a compartir. Espero, ¿está? ¿Esta vez? Ahora sí, perfecto. Bien. Sí, algo pasaba. Sí, está un poquito lento, pero... A mí se me fue la señal del... Sí. Bueno, buenas tardes. Mi presentación le he llamado Soportes para Habitar, Arquitectura, Ciudad, Paisaje, que son los temas en los que trabajamos. Subtítulo: Reflexiones desde la experiencia profesional y académica. Yo comparto, digamos, la inquietud de pensar que la interacción entre geografía, territorio, naturaleza, cultura, contexto, define la mayor parte de la producción arquitectónica y urbana, y que las nociones de belleza, tiempo, espacio, patrimonio en nuestro continente reflejan las características de esta pertenencia. Entiendo, hemos buscado, y me siento completamente involucrada en ese sentido, hemos buscado de producir más cercanos a nuestro contexto, pero no amparados en la imposibilidad, no amparados en un regionalismo folclórico, que entiendo es tal vez banal o inoperante, sino sentirnos seducidos por la complejidad del contexto en cual trabajamos. Yo entiendo que la arquitectura es un fenómeno de tiempo, un fenómeno de lugar, y también responde a un fenómeno individual o de búsquedas personales, tal vez algunas obsesiones. Y que en este sentido, y lo que voy a mostrar como parte de la primera parte de la presentación, es que nuestro proceso tiene
digamos, enriquece con la mirada intencionada hacia lo que nos rodea. Los que nos rodea en un sentido amplio, es decir, el contexto, tanto global como local, los aspectos cotidianos o no cotidianos, y que voy a ir mostrando como parte del marco conceptual que nos permite actuar. Como digo, estas miradas se extienden hacia todo, miradas y registros que además van pasando también hacia lo académico como un procedimiento para buscar en lo que nos rodea claves que nos permitan enriquecer nuestro propio discurso. Y las miradas se dirigen, como ven, hacia fenómenos globales o circunstancias locales. El espacio público y la ciudad son siempre una fuente, un eje o un foco, mejor dicho, de reflexión. Las condiciones del ambiente. Y estas reflexiones son muchas veces, constituyen, mejor dicho, ensayos de dibujos y textos, o ensayos dibujados, o manifiestos dibujados, que a destiempo van pasando o van enriqueciendo el trabajo profesional en arquitectura, ciudad y paisaje. Discusiones sobre la disciplina. Yo recién mostraba el capítulo largo que fue Modulor contraataca y sus amantes. Las cuestiones del mundo, digamos, de los acontecimientos del mundo, en el cual vemos paradojas increíbles, en donde vemos no sé, avances científicos casi inverosímiles, y a la par de las miserias más elementales. Ha sido una preocupación, ya está en otros dibujos, la cuestión, digamos, de la mujer por un lado, del ambiente por el otro, de nuestra circunstancia en un medio que sufre fluctuaciones y crisis constantemente. La ciudad, como yo mencionaba, es un foco significativo de nuestra atención, en particular en relación a los acontecimientos de la pandemia. Aunque estos dibujos son más viejos que esto, entiendo que es necesario repensar la ciudad que ya existe para rehabilitar, buscando mejores equilibrios entre sociedad, ciudad y ambiente. Y esto se extiende no solo a nuestra ciudad, que era el gráfico anterior, sino también que he participado en convocatorias, por ejemplo, de otras ciudades que también necesitan, como todas, ser pensadas y repensadas constantemente para reequilibrar estas variables que mencionaba. Los recursos naturales, por cierto, y la condición del lugar, los recursos como materia también, y como lugar, y como una reflexión sobre la necesidad de convivencia con esos recursos. Y la pregunta sobre qué rol, en este caso en particular, que me valgo de esta foto fantástica de Laura Nazar, que también es arquitecta, pienso qué rol asume la naturaleza hoy en nuestras ciudades. En realidad todos los dibujos que mostré antes tienen que ver con eso también. Y estas reflexiones, como decía, a veces son capítulos de ensayos, o ensayos en sí mismos, que, como decía, se van configurando los aspectos conceptuales de nuestro hacer, y que inciden de distinta manera en el hacer. La preocupación sobre el tiempo es algo que en particular me interesa, y viene esta parte también que yo mencionaba, que hay un fenómeno individual también dentro de la arquitectura, o un fenómeno personal, puede ser compartido, porque no trabajo sola desde ya,
pero el tiempo es uno de estos temas que me interesan en particular, sobre todo pensando qué va a encontrar, ¿no? Lo que van a encontrar los arqueólogos del futuro cuando vean los residuos y los fósiles de nuestro tiempo. Esto también formó una serie un capítulo con una serie de dibujos, objetos, en donde hacía reflexiones sobre este aspecto particular. Y luego van pasando también a dejar rastros en la propia producción. Rastros de distinta manera, o la preocupación de dejar huella de los lugares en donde trabajamos, o también pensar que la estructura es algo que sobrevivirá, por ejemplo, más que las superficies. Me refiero más que los revestimientos, a eso me refiero. También la reflexión acerca de la segregación y la xenofobia y cómo esta se manifiesta en la ciudad, cómo se ha ido, la ciudad se va fragmentando y cómo este fenómeno agrede el espacio público que es vital para la ciudad. El espacio público lo entendemos como un reservorio de urbanidad, y la segregación causa más violencia y más inseguridad. Si bien esto que fue un ensayo que comencé en el 2000, lo hice en el 2000, veo que aún tiene vigencia, desde ya que la problemática no es unidireccional, al contrario, es multifacética, y vemos que todas las ciudades acrecientan estos problemas, y que nosotros hoy podemos verificar que el problema se mantiene o se recrudece. Por otra parte, también las infraestructuras, prácticamente fue un juego, mientras hacíamos un pensamiento lúdico, por así decir, mientras hacíamos las ciclovías para la ciudad, imaginaba que alguna vez la propia idea de descontaminar podría llegar a contaminar. Y esto parece un chiste, pero a veces sucede, por lo menos aquí, en Córdoba. Pero básicamente la idea que quiero transmitir con esto es la intención de buscar de asociar la infraestructura con el espacio público y con el paisaje. Me interesa, como decía, la ciudad como fenómeno y nuestras ciudades en particular, aquellas ciudades que entiendo, a pesar de sus complicaciones, ¿no? De su marginalidad respecto de los focos centrales del desarrollo, y a pesar de nuestras economías colapsibles, conservan el suficiente potencial para no claudicar en su urbanidad. Nosotros trabajamos durante casi una década para el municipio de Córdoba, y esta experiencia, podría decir, fue determinante para nuestra comprensión de la ciudad y para todo nuestro trabajo que se mantiene hasta hoy. Es decir, el conocimiento y la inquietud por conocer permanentemente la ciudad es un aspecto que nos interesa de manera permanente. En ese momento trabajamos en el trazado de ciclovías y también en el programa de espacios públicos, en donde se rescataron y propusieron unos 100 espacios públicos que tenían que ver fundamentalmente con conquistar espacio público, perdón la redundancia, o espacio que se convertiría en público, y que eran espacios abandonados, remanentes del trazado de las vías, basurales espontáneos, también en algún sentido lo que Gilles Deleuze llama el tercer paisaje. Todo eso fue recuperado y constituyó parte de un sistema de espacios públicos, fundamentalmente en los barrios no centrales de la ciudad. Y esto justamente nos reveló el carácter vital del espacio público para la ciudad.
Y pasó también, por supuesto, a la parte académica de distintas maneras, no solamente en estrategias, que es lo que trabajamos específicamente, estrategias urbano-arquitectónicas, sino también en proyectos de proyección social, trabajando con participación vecinal en algunos barrios de Córdoba, en un barrio de Córdoba particularmente, donde trabajé durante casi 8 años, con los estudiantes y 2 instituciones vecinales. También con instalaciones dentro de la ciudad, en particular en este caso con la colaboración del Centro Cultural España Córdoba, con estudiantes, marcando algunos espacios que necesitaban convertirse en espacio público. Yo voy a empezar en el caso de la obra arquitectónica urbana, por el Jardín Botánico, que formó parte precisamente de esa estrategia que trabajamos en la década del 90. Y porque fue, de alguna manera, un punto de inflexión, en el sentido que pudimos allí, a través de esta obra, catalizar mucho del debate que nosotros nos planteábamos respecto de lo que se estaba produciendo. Hay una inquietud expresa en este trabajo de alejarnos de lo que se estaba produciendo en el medio local, muy influido por la producción internacional, de la cual nos sentíamos distantes, especialmente en el aspecto tecnológico. Pensábamos que no podíamos responder de la misma manera y que además, si bien por supuesto yo entiendo que digamos, la obra local, como yo mencionaba al principio, responde a un fenómeno de tiempo en cuanto a su pertenencia epocal y también a su pertenencia a la cultura, digamos, universal, debe tener, como también mencionaba inicialmente, un vínculo con el contexto al cual pertenece. Entonces, por un lado, la obra se planteó dentro de esta estrategia de recuperación de espacios abandonados, específicamente era un basural espontáneo, y formó parte de la estrategia del verde para toda la ciudad, y por otra parte está la discusión arquitectónica de esto. Bueno, estos son algunos dibujos que hablan de la estrategia, que era conectar el sistema del río por el río, el parque autóctono, digamos, del Parque de San Martín, el propio parque del río y el arroyo El Infiernillo, que los biólogos además habían descubierto como un reservorio de flora nativa significativa para la ciudad. Entonces, el parque tenía un sesgo, lo digo tenía porque solo, luego cuando se terminó de construir, continuó otra gestión, y no todo fue autóctono, ahora está en parte, digamos, pero la intención era hacer un parque autóctono y que el invernadero fuese el que tuviera, digamos, la flora exótica para ser disfrutada por los visitantes. Bueno, entonces está el aspecto de la estrategia general, que es un circuito de recorrido, que el espacio abierto, que es vital para un jardín botánico, se extiende por el río y por el Parque del Infiernillo, y luego desarrollamos también el edificio, concretamente el edificio de servicios y de apoyatura, digamos, del jardín botánico. Y en este sentido apelamos a la estructura como el carácter fundamental asociado a la forma y al lenguaje. Retomar también la mano de obra, y los materiales y la mano de obra local, que además muy deficitaria por los periodos de poco entrenamiento, y además que había que absorber, digamos, distintas cuadrillas que iban a trabajar, siendo que además es obra pública, y nosotros no íbamos a poder hacer más que una dirección técnica, no íbamos a poder hacer la dirección técnica concretamente, entonces teníamos que plantear
eso fue nuestra idea, una estrategia constructiva capaz de absorber el error como parte, digamos, de la estética. Lo digo en el sentido en que, digamos, nos lleva a tomar una serie de decisiones como utilizar hormigón de tablas, que era mucho más fácil, digamos, para absorber, digamos, distintas cuadrillas que trabajaban, hacer los muros de mampostería de piedra, que también son muy cercanos a nuestra mano de obra, es decir, ir buscando poner en práctica los medios propios de nuestro contexto. Y alejarnos, como decía también al principio, expresamente de lo que se estaba produciendo, al menos en el medio local, en ese momento. El proyecto es del año 96 y se construyó entre el 98 y el 99. Se inauguró en abril del 99. El recorrido de la rampa es un recorrido externo-interno que busca, digamos, generar al mismo tiempo una experiencia, digamos, vivencial. Bueno, todas las obras tienen experiencia vivencial cuando uno la recorre desde ya, pero generar, digamos, una percepción a distinta altura de la flora, digamos, que en donde estaba, pero también una experiencia dentro de la misma, digamos, de la misma obra, es decir, que la parte construida también formara parte de ese paisaje. El edificio se resolvió con un área pública, que es el invernadero y las salas de exposición, una plaza semicubierta que continúa con una plaza abierta, que articula un edificio que fue cedido a la universidad para investigación, que son 14 laboratorios, banco de germoplasma y una pequeña biblioteca. Lo interesante fue que no trabajamos con una tipología particular y ni tampoco con metros cuadrados particulares. Nosotros armamos el programa con la contribución de biólogos y agrónomos que discutían mucho entre ellos, pero que fue muy enriquecedor porque, digamos, los datos eran temperatura, humedad, volumen de aire. Entonces esto nos llevaba a alejarnos, digamos, de un cliché, por así decir, de lo que pudiera ser un edificio que albergara estas funciones. Y por otra parte, el tema de los recursos y los bajos recursos, tratar de responderlos con reducir los elementos de diseño a la propia materialidad, al carácter de la estructura, que fue un trabajo importante que hicimos con la estructura, y especular con la luz y con la sombra. Por otra parte, el agua tenía no solamente la posibilidad de incluir flora y fauna, digamos que se incluyeron algunos peces que comían larvas de mosquito, sino que sirve para regular la temperatura del invernadero. Esto es hoy digamos, como un hueso que ha sido cubierto por la vegetación. Siguiendo con los espacios públicos y ya en otros más adelante, ya en otra investigación matérica, pero que también forma parte de una estrategia para una ciudad más pequeña, que es Las Varillas, en el interior de la provincia de Córdoba, hicimos una propuesta urbana y al mismo tiempo desarrollamos una serie de equipamientos para el lugar. En particular es una pasarela que pretende repetirse para cruzar un canal, que es un canal de agua para regular las napas freáticas, que son muy cercanas a la superficie, y que aprovechan el lugar que dio el levantamiento de uno de los ejes del ferrocarril para hacer este canal de regulación. Y la pasarela la propusimos en hierro de obra doblado, que es también un trabajo que se va a reiterar en distintos momentos de nuestra obra. No queríamos hacer barandas y teníamos la intención de que esto fuese un canasto. Con esta misma idea hicimos también las pérgolas, hicimos un parador que no se construyó, es decir, que se desarrolló al mismo tiempo en distintas escalas.
mucho más adelante en el tiempo y más reciente, la Casa del Estudiante, que es la sede de la Federación Universitaria de Córdoba, en Ciudad Universitaria, volvimos a trabajar con el hierro doblado, en este caso como un envolvente general. Se trata de un pabellón que tiene, esto es metálico completamente, es una planta libre, que además en su planta baja es una plaza semicubierta. Voy a pasar un poquito más rápido. También hay un recorrido que une una parte con la otra, digamos una cara con la otra parte, digamos, del predio. Al mismo tiempo, esta plaza semicubierta, que sirvió precisamente, nosotros entendíamos que era interesante dejar este espacio como un espacio de funciones múltiples, y que el núcleo de servicios podría funcionar como un pizarrón, cosa que fue así por lo menos durante la pandemia. Y el cielo raso pensábamos que podía ser semirreflectante, no exactamente de este material, nunca se cumple exactamente lo que uno quiere. Pensábamos que fuera un poquito más reflectante para tener esa imagen diluida de la intensidad universitaria que hay allí. Algunas cosas, como suele suceder en las obras, por lo menos en nuestras obras, desgraciadamente, no se construyeron, como son las luceras, ni tampoco se pusieron los colectores solares. En fin, hay algunas cosas que no se completaron y que me hacen sufrir, porque cuando entré siento la necesidad de que el espacio sea como estaba planteado. Acá se ve algo. También con esta misma lógica, en un momento anterior a la FUC, es decir, a lo que acabo de mostrar, y hicimos esta propuesta con la que ganamos el primer premio en el concurso de la Plaza y Centro de Interpretación del Río y La Cañada. Se planteó como un espacio, digamos, fundamentalmente performático, y el eje de esto, más allá de su forma, que tiene una forma envolvente porque es el espacio en sí mismo de La Cañada, pretendíamos que fuese le llamábamos artefacto ecológico, mal dicho probablemente por los ecologistas, a juzgar por los ecologistas, pero nos interesaba a nosotros plantearlo así, asociando la infraestructura al espacio público y al programa que teníamos que resolver. Entonces entendíamos que esto podía repetirse sistémicamente a lo largo del río y mejorar, contribuir al menos a mitigar, digamos, el efecto de las aguas pluviales que pasan por la cañada, y mejorar también la calidad de agua del río. Desafortunadamente no se construyó, aunque lo desarrollamos en forma completa, digamos, y cada gestión nos proponía retomar. Otro concurso que ganamos en la ciudad de Córdoba fueron los espacios públicos y programa múltiple para un nuevo emprendimiento de viviendas en un barrio, digamos, en un área de crecimiento de la ciudad hacia el sur, barrio abierto, en donde queda como plafón un espacio, digamos, de bosque nativo que conecta con una calle muy transitada. En esto lo que proponíamos era preservar el bosque nativo y incluir también huertas. Esto fue justo antes de la pandemia. En realidad el concurso fue en el 2016 y se empezó a construir en el 2017, y se terminó de construir en el 2019, 20, digamos, durante la pandemia. El trazado ya estaba hecho, y nosotros nos amoldamos a ese trazado, preservando fundamentalmente el bosque nativo, fundamentalmente de talas y digamos, de algarrobos, de cinacina, de ese tipo de árboles.
Por otro lado, pretendo a esta parte hacerla más corta, pero en relación a la vivienda, en el caso de las viviendas colectivas, hemos buscado de reflexionar, en este particular caso, de pensar cómo se da lo individual en lo colectivo, cómo pueden darse las expansiones, cómo la diversidad tipológica puede darse en un edificio que es, digamos, para el mercado inmobiliario, y generamos acá una serie de terrazas, que es lo que hace la fachada, y con la idea de que cada una de ellas tenga siempre una parte de sol y una parte de sombra. Al mismo tiempo tiene asadores también. Y en las viviendas, viviendas en el área serrana o en las áreas más periféricas de Córdoba, si bien son viviendas de residencia permanente, aunque no lo parezcan, digamos, son viviendas pequeñas, en general trabajamos con esta misma lógica de rescatar los materiales del lugar. Se va dando, digamos, que vamos utilizando la piedra de distinta manera, porque es la piedra, digamos, del propio lugar. En algunos casos la utilizamos como mampuesto, en otros casos la hemos utilizado encofrada, en otros casos hemos trabajado solo hormigón, en esta casa en particular, que la idea fue trabajar la idea de corte hacia la vista, digamos que directamente se presentara como un corte hacia las vistas de Carlos Paz, en realidad pues está en uno de los barrios de Carlos Paz que mira al lago. Siempre hay una idea de planta libre, siempre buscamos de que haya un núcleo, en la medida de lo posible, mantener un núcleo que dé la posibilidad de un espacio envolvente y de mayor flexibilidad. Y el trabajo de la estructura, por lo general, es siempre muy pregnante, digamos. Mismo acá está también esto en las afueras de Córdoba, que son residencias pequeñas, en general para familias jóvenes, salvo una de las que mostré, que es una familia grande que tiene 5 hijos, aunque ya son grandes y se han dispersado, es una familia numerosa, pero en general son familias más chicas. En este caso, también nuevamente, la intención de este proyecto es capturar, digamos, el lugar, en este caso sí la geometría, digamos, está, en particular de las áreas privadas, están orientadas hacia las vistas de cerros particulares de ese cordón montañoso. Y el ámbito que los mancomuna es este espacio común en donde se da, por supuesto, las áreas de estar colectivo, cocina, etc. Y de nuevo trabajar con la piedra de distinta manera, la piedra cortada que te da otra textura, otro color también. En el trabajo en las sierras de Córdoba, que se inició, digamos, como una propuesta con la solicitud de una propuesta paisajística en este predio, digamos, en esta área, que es del Sindicato de Petroleros, de Córdoba, de Gasolineros de Córdoba, y nosotros realmente lo recibimos con mucha extrañeza, porque dijimos, ¿qué propuesta paisajística vamos a hacer en el propio paisaje? Ya está hecha. Entonces, la idea fue conectar los programas que ya estaban, conectar con vegetación nativa, que en ese momento no era tan frecuente, es decir, había que buscar vegetación, había que buscar plantas que para reforzar la vegetación nativa, había que convencer para no plantar jardines que iban a durar poco, y una tarea ardua, digamos, también estratégica de sacar ciertos vallados militares que tenían algunas partes de hormigón con cadenita, estoy diciendo. Entonces fue una tarea, digamos, que tuvo mucho de logística también.
Bueno, dentro de estas intervenciones hicimos este muro, incorporamos agua con esta vertiente que se convirtió en el muro fósil. Le llamamos nosotros muro fósil, aprovechando que, digamos, estas reflexiones previas que había hecho y que estaban dibujadas, hechas en estas vacas, es decir, en moldes y huellas en distintos casos, de distintos materiales, y al mismo tiempo especular lúdicamente por el hecho de que está el Cerro Uritorco allí, con la llegada a lo mejor de algún extraterrestre que en un futuro llegara y pudiera ver esto. Por supuesto que esto es algo de lo que nos divertíamos, desgraciadamente no vivimos ningún extraterrestre. Y los programas iban siendo programas menores, digamos cocheras, que nosotros aprovechábamos para atenuar la presencia de estos otros programas que ya estaban muy, muy fuertemente plantados. Entonces atenuarlo con desniveles, siempre dejando la vegetación nativa. Particularmente amo los chañares, así que las breas y chañares están siempre, y cualquier árbol que estuviera estaría respetado, y utilizar la mano de obra local con sus lógicas. En este caso que hicimos también las oficinas técnicas y obrador, utilizamos material de demolición, y también fue un experimento, por así decir, en cuanto a la construcción de muros con los materiales que existían allí mismo, ¿no? Pedazos de ladrillo, piedra, etc. Y también el doblado de los hierros. Como la obra se iba a ver desde, en general pasaba con todas estas obras desde distintas alturas, propusimos además que la cubierta tuviese una partitura basada en el canto de un pájaro que solo canta dos tonos, en realidad un tono y un semitono. Lo mismo sucedió con los pabellones para reuniones y para asados, que también aprovechamos el desnivel y trabajar a contracota, y utilizar las terrazas para la vista, digamos. O sea, siempre lo que buscábamos era atenuar la presencia de lo que estaba y también de lo que íbamos haciendo. Y en la granja, que nos encargan una granja educativa, en realidad nosotros propusimos que fuese una granja educativa y no turística, independientemente que se pudiera utilizar para las dos cosas, en una bajada, digamos, que baja desde, digamos, teóricamente, desde el cordón de las sierras hacia los mogotes, que están todo hacia el camino que va hacia el oeste del país, ¿no es cierto?, hacia la Rioja. Entonces, en un segmento de esto, propusimos entonces el programa de la granja, que lo organizamos en dos pabellones en distintos niveles. Uno que alberga, digamos, las actividades de hacer pan, dulce, se les enseña a los chicos precisamente eso, y el otro que tiene animales de granja, que es directamente un techo sobre la tierra. La idea fue plantear estas dos estructuras que están articuladas por hornos en adobe, es decir, se incorpora lo vernáculo, ¿no?, como articulador de lo abstracto. A mí, en lo personal, me gusta ver esta estructura, digamos, abstracta, que yo digo es impura o se vuelve impura en su articulación con la naturaleza del lugar, y dejar los árboles, por supuesto, existentes, que atraviesen la propia estructura. Y además, por supuesto que digamos, el sonido del agua, y lo mismo que pasaba en el jardín botánico, el sonido del agua, de los animales, de los chicos, etcétera, conforman en sí una atmósfera vivencial particular. A mí me gusta ver cómo la estructura esta, como mencionaba recién, abstracta, se contrapone con la estructura del árbol. Y para el cierre de esto, como para otros cierres, bueno, por supuesto del obrador, y en este caso de la granja, por el hecho de que existían animales, nosotros propusimos palo a pique,
y nos gusta, como decía, ver este contraste entre dos tipos de estructuras. Y al mismo tiempo también está el perímetro de agua, que además constituye uno de los puntos que hacen una estrategia, digamos, para mitigar el problema de los incendios. Toda esta área es un área de incendios, y hay que tener reservorios de agua a cada determinada distancia, con lo cual aquí hay uno. Entonces hay un perímetro de agua que da un cierre, digamos, virtual, por así decirlo, no virtual, físico, pero no es un cierre completo, y además el agua pasa por encima de uno de los edificios y produce una caída, con lo cual agrega el sonido fresco propio del agua. Me gusta ver este paisaje, ¿no? Regularizado que tantas veces dibujé, de la piedra cortada, pero tratando de volverla abstracta, ¿no? En contraste con los mogotes. Yo digo que tal vez sea más animal que minimal. Al menos esa es la intención. Bueno, yo entiendo que tal vez la complejidad resida en la comprensión profunda de los diferentes paisajes, sean urbanos, humanos, culturales, sensoriales, del paisaje como integridad, y que como arquitectos lo que estemos comprometidos a hacer sean los soportes de estos paisajes complejos en un sentido amplio. Hoy, en particular, después de la pandemia, en esta nueva complejidad necesitamos volver a pensar y repensar, remediando y buscando mejores equilibrios socioambientales, es decir, contribuir a dar a luz un mundo mejor. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Mónica. Ustedes. Estamos viendo tu pantalla. ¿Saco? Sí, por favor. Felicitaciones, Mónica, muy lindo. No, muchas gracias. Está buenísimo. Gracias. Fantástico. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Jovenísimo. Además de las obras. Muy interesante, Mónica, bárbaro, ¿eh? Muy bueno. Bueno, fantástico, bueno, estaría lindísimo conversar. Visitarlas. Sí, también, digo, pero conversar también, por cierto. Digo que estaría bueno conversar, pero sé que sigue una otra charla ahora, así que bueno. Tenemos 10 minutos más, si quieren abrir las preguntas. A mí me gustaría hacer unas preguntas. Sí, adelante. Se acopla, Eliana. Me gustaría hacer algún comentario como para cerrar esta presentación tan buena. En primer lugar, estamos viendo una arquitectura con una muy marcado y logrado equilibrio entre lo contemporáneo y lo regional. No se puede confundir esta obra con alguna otra obra hecha en otra parte. Es una obra que representa una región de la Argentina, la región serrana, sobre todo, por supuesto me refiero no tanto a la obra de viviendas en altura, que Mónica mostró poco, insistió mucho más en la obra rural, o de los entornos más verdes. Entonces, es un logro muy grande, a mi criterio, muy valioso, de conjugar una naturaleza que es muy presente, porque tiene árboles, y tiene árboles con unas estructuras muy orgánicas, esos troncos, esas ramas, y después la obra de ella muy tectónica, donde muestra estas estructuras ortogonales, aunque en algunas composiciones aparezcan giros o cosas abiertas, pero es tectónica con esas vigas. La estructura es pregnante siempre, y es muy importante también el tratamiento de los volúmenes con una materialidad maciza,
ese tratamiento de la piedra con esa experimentación permanente, ¿no? De un material que es típicamente serrano, de piedras de distinto tipo, trabajados de distintas maneras para lograr experimentar, dar riqueza a eso que viene de la tradición, pero que ellos han elaborado de una manera muy rica y variada. Y ese contraste de lo macizo con lo transparente y con ese tectonismo tan fuerte de la estructura de hormigón a la vista. En ese sentido, Mónica me parece que viene también de una escuela bastante brutalista. Cuando se recibió, probablemente fue en la misma época o quizá un poquito después que nosotros, acá en Mendoza, donde se estaba trabajando mucho con esa expresión de la arquitectura. Así es que, sinceramente, he disfrutado muchísimo, aparte de disfrutar los extraordinarios dibujos de esta arquitecta. La gráfica es tan comunicativa y al mismo tiempo tan buena. Así que, en todo sentido, muy gratificante. Gracias, Mónica. No puedo más que agradecerte, Eliana, realmente las palabras. Es para irla a ver. Sí, no puedo más que agradecerte. Yo me recibí en plena posmodernidad, digamos. Tenía, además, bueno, no voy a hablar de la parte del cursado, que en realidad fue la época del proceso militar, pero digamos, había digamos, una sobredosis de posmodernidad. Probablemente por eso haya sido ese rechazo, digamos, que yo planteaba al principio también, que eso haya formado parte, ¿no es cierto? Y haya vuelto a estudiar digamos, la arquitectura protomoderna, por así decir, o la arquitectura brutalista fundamentalmente, que desde ya entiendo que ha sido una fuerte, ha tenido una pregnancia muy visible, ¿no? En nuestro continente. Entonces, sin dudas que eso ha incidido, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Eliana, muchas gracias, Mónica. Si les parece, pasamos al discurso de presentación del arquitecto Gabriel Romero. ¿Quedó alguna pregunta más para Mónica? No. Bueno. Solamente darle la bienvenida a Mónica y bueno, un gusto tenerte en esta mesa para que podamos, bueno, compartir estas obras tan interesantes que mostraste, ese pensamiento que vincula paisaje con materia, bueno, lo que presentaste, la verdad, muy interesante, creo que para todos. De nuevo, muchas gracias, Fernando. Además que Fernando ha dado cursos en la facultad, cursos en los que yo he hecho, y digamos, he sentido libros que él ha escrito, que han tenido que ver también en la construcción del pensamiento, sin dudas. Así que muchas gracias.